muchos les gustan los salmos, amado hermano. Bendito Dios, aleluya. Pero en los salmos hay una enseñanza. Salmos chapter 50, verse 16. Amén. Pero en los salmos hay una enseñanza, amado hermano, bien profunda. Salmos 150, Salmos 50, verso 16. Bendito sea el Señor, aleluya. Jesucristo vive y reina y viene pronto. Su nombre, gloria. Y leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Pero el malo dijo: Dios, ¿qué tiene tú que hablar de mis leyes y tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú correrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca mentías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación. Señor Dios Todopoderoso, Señor, gracias por tu palabra, Padre. Señor, habla nuestras vidas, Señor, hoy corrige nuestras almas, Señor. Despierta el alma y el espíritu dormido, Dios eterno. Tu palabra dice: despiértate tú que duermes, Señor, y la luz de Cristo te alumbrará, oh Señor. Que tu palabra nos sea revelada hoy en esta noche, Dios eterno, y con tu sabiduría y entendimiento, Señor, depositada en cada uno, Dios eterno, podamos entenderla, Padre. Señor Dios eterno, derrama de tu unción y Señor, y tu poder sobre tu pueblo, Señor bendito. Tu palabra es como una espada aguda de doble filo que atraviesa hasta el tuétano de nuestros huesos, oh Dios eterno. En el nombre de Jesús, Señor, glorifícate, Señor, en tu palabra, por favor, Dios eterno. Me reme su palabra, Señor, la revelación de su palabra. Sea tu Santo Espíritu hablando a mi vida y a tu pueblo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y a aquellos que estarán a través de las redes sociales. Aleluya, amén y amén. Gloria al Señor, aleluya. Puede tomar asiento, amado hermano. Gloria al Señor. El tema esta noche es: una cabra no puede hablar como oveja. Una cabra no puede hablar como oveja. Mire, Dios es perfecto. Él es sublime, amado hermano. Él desde el principio, desde antes de la creación del mundo, ya tenía su plan establecido que Él no cambia. Bendito sea el Señor. El ser humano cambia, pero Dios permanece siempre. Bendito Dios, aleluya. Dice la Biblia que Dios es difícil, es imposible que Él mienta. Bendito sea el Señor. Y vemos, amado hermano, en estos animales que compara la Biblia en muchas ocasiones, o compara la Biblia a nosotros con animales y, y los compara también con árboles. Los ha comparado con higuera, los ha comparado como el agua que está sembrado junto a ríos de agua viva, ha comparado con cabras, con ovejas, los ha comparado con siervas, los ha comparado con caballos, dice Jeremías capítulo 5, verso 8. Bendito Dios, aleluya. Y una de las cosas es que Dios separa a su pueblo de lo rebelde. Y así Dios hace esta comparación. Hace esa comparación y lo vamos a leer en Mateo capítulo 25. Y dejo una marca ahí, vamos a regresar nuevamente a Salmos, amado hermano. Bendito sea el Señor. San Mateo capítulo 25, verso 35. Gloria al Señor. San Mateo capítulo 25, verso 32. Gloria al Señor, aleluya. Jesucristo vive. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos,
y pondrá las ovejas en su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Verso 35. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Verso 40. Y respondió el rey, les dirá, y respondiendo el rey, perdón, él les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Bendito Dios. Aquí vemos un fruto, amado hermano, de una oveja. Y luego habla sobre el fruto de las cabras. Muchas personas cuando se van al mundo o regresan del mundo, no cambian. Y eso no son ovejas, amado hermano. Porque aún en lo literario, la oveja va diferente a una cabra. Bendito sea el Señor. La oveja es bien mansa y se deja apacentar. A donde la guía el pastor, allí va la oveja. Bendito sea el Señor. Mi abuela tuvo una crianza de cabros, y los cabros, la leche es buena, pero, amado hermano, es bien difícil, porque a ellos les gusta andar en los montes. Esas cabras se subían al tejado, al techo, al roof, se subían. Se subían a los hornos donde se cocinaba pan, se subían a las pilas. Y recuerdo yo que en una ocasión em, nació un cabrito bien bonito. Y a mí me gustó tanto que cuando nació yo lo envolví en un suéter que tenía yo, un jacket. Y yo lo cuidaba mucho porque a mí me gustaba. Pero cuando él ya creció, él me golpeó el pecho. Yo lo estaba acariciando y me golpeó. Entonces vemos que esa es la naturaleza de los cabros, amado. Esa es la naturaleza de los cabros. Yo miraba como una oveja le quitaban la lana, estaba bien con lana, con la que hacen sacos, para que la gente no piense mal, bendito Dios. Y porque si es un tropiezo, eso es un tropiezo para muchas personas. Entonces, yo miraba que aquel varón ponía la oveja como humo y ella no se movía, no balaba, no hacía nada, hermano. Y él le quitó toda la lana y todo eso. Ellos lo hacen para vestimenta, pero también la oveja, cuando tiene mucha lana, el pezón no la deja caminar. Y como acumula sucio, pues ahí llegan los mosquitos, ahí llegan las de todo tipo de animal. Entonces las ovejas, cuando pues le entra un mosquito, pues ellas comienzan a golpearse. Y pues por eso el pastor les echa aceite, para que los mosquitos se alejen de ella. Entonces ve cómo Dios nos compara, y así es Jesús evangelizaba, hermano. Jesús, cuando evangelizó a la mujer samaritana, le habló sobre el agua viva. A otro le dijo: yo soy el buen pastor. A otros les habló del camino, la verdad y la vida. A otros les dijo que Él es la paz. Entonces nuestro Señor Jesucristo evangelizaba con cosas de que podían entender las personas. Aquellas ovejas a quien les era revelada la palabra del Señor. Porque cuando lo escuchaban los escribas y los fariseos, lo único que buscaban agarrar eran piedras. Entonces vemos, amado hermano, que la naturaleza del cabro con la oveja es diferente. Así también es, amado hermano, aquel que es hijo de Dios con el que no es hijo de Dios, con el que es oveja y es cabro. Se ve esa diferencia, porque cualquier cosa, pues ahí está queriendo golpear al pastor, a quien lo está enseñando. Ahí quiere cornear cualquier cosa. Si se descuida, amado hermano, le golpean el pecho. Y se ha sentido muchas veces atmósferas contrarias a lo que los han enseñado cuando viene la exhortación.
de rebeldía, amado hermano. Entonces, por eso el Señor a nosotros que nos ha llamado por oveja, porque como Él dice que al que toma por hijo, Él lo castiga, lo corrige, lo hace como el barro que envió a Jeremías en Jeremías 18 a que fuera a ver a la casa del alfarero. Bendito Dios, aleluya, cómo lo formaba, cómo se deshizo en las manos. Entonces Dios quiere que nosotros seamos como ese barro, amado, como esas ovejas que cuando el Señor quiere poner de ese aceite en nuestra vida para que nosotros no andemos ahí caminando todos moribundos en las calles. Y comencemos nosotros a golpearnos ahí y a golpearnos con nuestras mismas imprudencias, con nuestros mismos pecados, con todo lo que muchas veces se batalla. Entonces, por eso es que el Señor quiere llenar ese aceite. Pero nosotros no queremos que el Señor nos quite la lana, el pesor que tenemos muchas veces de pecado. Entonces el Señor quiere a nosotros rasurarnos, quitarnos toda esa lana que nos está haciendo pesor, que no está dejando que nosotros avancemos liviamente, bendito Dios, aleluya. Y Jesús dijo que su yugo era fácil, amado, y ligera su carga. Ligera no es que es rápida, sino que está hablando de que es liviana, o sea que no pesa. Bendito sea el Señor. Pero también se puede dar la interpretación de que también uno debe dar pasos rápidos muchas veces. Debe dar pasos rápidos. Cuando es de separarnos del pecado, debemos de dar pasos rápidos. Nosotros, bendito sea el Señor. Entonces, vamos allá y vemos ahí en el verso 32 de San Mateo capítulo 25 y el verso 33 de que el Señor va a hacer la separación en aquel día del juicio. Él va a separar a sus hijos aún a la derecha y a los que son de condenación, ya que han sido condenados, los va a separar a la izquierda. Y mire que el Señor no les dice ni cabras. No les dice estos desobedientes, estas cabras, no les dice cabritos, aún con amor, porque el Señor ha querido tratar con sus vidas para que puedan llegar al arrepentimiento. Bendito sea el Señor. Entonces vamos nuevamente a Salmos. Y uno de los versículos, amado hermano, de que el Señor trató con mi vida cuando yo comencé en la primera ocasión, cuando yo conocí a los pastores, fue con este versículo 16 de Salmos 50, que dijo: pero el malo dijo Dios, ¿qué tiene tú que hablar de mis leyes y qué tomar de mi pacto en tu boca? Yo recuerdo esa ocasión cuando yo entré ahí todo orgulloso, porque era bien orgulloso, hermano. Él era bien orgulloso, yo me creía que solo yo era. Y he contado muchas veces este testimonio, pero gracias al Señor que me lo recuerda cada momento, bendito Dios, aleluya. Y yo recuerdo que yo esa vez venía a otra iglesia y entré ahí por la casa y de una persona donde los pastores los estaban visitando. Y yo entré y me presentaron los pastores y yo pasé como que si no era conmigo, los menosprecié. Porque pues habían acontecido ciertas cosas en ese matrimonio que yo pensé que eran de los mismos pastores con los que ellos habían tenido el problema. Algo, amado hermano, que gracias al Señor, que el Señor me guardó de eso, de que no me fuera yo a enredar con todo eso. Estuve a punto, pero el Señor me arrebató, me sacó. Bendito Dios, aleluya. Quebró cadenas, bendito Dios, yugos que estaban ahí atados. Y esa ocasión yo recuerdo, pues como lo menosprecié y todo ahí, recuerdo yo bien el cuarto, la ocasión y todo. Había un varón que vivía en esa misma casa también, que él culpaba a Dios por la muerte la mamá de su hijo, de su concubina, y porque no eran casados. Y yo recuerdo que el Señor pues le mostró y le dijo por qué, que él no tenía la culpa, por qué culpaba a Dios de la muerte de ella. Y el varón estaba enojado con Dios. Aún caminaba aquí una medalla donde tenía la muerte, la que le dicen Santa Muerte, de Santa no tiene nada. Y tenía eso. Entonces él comenzó a decir, no, que es que yo, pues a usar los versículos que yo también usaba para excusarme y no poder acercarme al Señor, que decía, no, pues que el Señor dice que yo, pues si eres, yo te quiero caliente o frío, decía yo, no tibio porque te voy a vomitar.
Entonces yo mismo usaba esas cosas. Yo decía que yo no quiero ser un hipócrita, que le quiero fallar al Señor, pero era por falta de entendimiento y sabiduría, porque yo no sabía la palabra de Dios. Había estado asistiendo a una iglesia, amado hermano, pero no había cambiado nada. Era la misma persona y hasta peor me estaba condenando porque muchas veces, pues como 2 ocasiones me dieron parte en el púlpito para hablar sobre en la primera ocasión que hablé fue sobre la desobediencia. Imagínense qué condenación, amado hermano. La desobediencia, yo era bien desobediente, imagínense, era todo orgulloso, no me gustaba que no me dijeran nada, que enfrentaba a cualquier persona y decía, mira, yo no me dejo que ni a mi mamá me le hinco. Y era pura mentira porque con un de esos, amado hermano, pedazo de madera así me hacía que me encara. Porque ella era bien ruda para castigar a mi hermano. Pero gracias al Señor que pues me libró de muchas cosas, ¿verdad? Bendito Dios, aleluya. Pero el Señor trató ese día conmigo. Yo miré que era diferente. Yo nunca había escuchado en una persona, amado hermano, así que le hablaran y lo confrontaran así. Yo estaba, me gustó. Y pues la siguiente vez que, pues me confrontó a mí también, ¿verdad? Y pues oramos ahí por el varón y yo no sabía cómo orar. Y pues como andaba mal también, andaba bien perdido en muchos pecados y estaba luchando con muchas cosas, amado hermano. Y pues yo recuerdo que el Señor pues comenzó a tratar conmigo y pues yo decidí pues apartarme ya no ir a la otra iglesia y comencé a ir con allá a Tleboro. Me acuerdo que fuimos la segunda vez y también allá el Señor le habló a otra persona y pues yo miraba cómo el Señor eh, hablaba a través de la palabra, a través de profecías, bendito Dios, que usaba a nuestros pastores. Y pues me iba gustando, amado hermano. Y llegaba con una vestimenta bien apretada ahí, un jean bien apretado, unas camisas todas apretadas. Y parecía espagueti, bien delgado. Él estaba bien delgado. Yo venía hablando con el hermano Ciprián, les digo, cuando yo llegué aquí yo pesaba 130, mano. Estaba bien delgado, bien delgado. Y pues hoy ya ando por los 171. Bendito Dios, aleluya. Pero mire que el Señor, amado hermano, cuando Él llama a alguien por oveja, Él trata de diferentes maneras. Muchas veces un solo espadazo, amado hermano, pero en otras ocasiones Dios tiene misericordia y paciencia en nosotros. Comienza a tratar con nosotros ahí despacio. Bendito Dios. Entonces ya yo ya comencé a pegarme más a los pastores y recuerdo ya luego vino la pandemia, amado hermano. Y pues yo no sabía nada del Señor, pero nuestros pastores siempre estaban ahí llamándome. Yo a veces pasaba hablando con el pastor 2 horas, 1 hora y él siempre me mandaba versículos bíblicos. Y ahí tengo guardado todos los versículos bíblicos, ahí lo tengo. Él me mandaba sobre el enojo, sobre la inmoralidad sexual, sobre la codicia, sobre todo, con todo lo que yo batallaba, él me mandaba, sobre ser un buen soldado de Cristo. Él comenzaba, y recuerdo una vez que pues, nos dio la oportunidad de poder ir a la radio, amado hermano, yo estaba muy nervioso y no hallaba qué hablar. Y digo yo, amén. Y yo me acuerdo que esa ocasión yo cometí un error y pues se burlaban mucho de mí. Y pues yo ya me estaba desanimando, yo estuve a punto de que ya no quería venir a la iglesia. Porque pues había una persona ahí que el Señor me lo había puesto ahí al frente para moldearme, para quitarme el orgullo. Entonces era de que desde la mañana que me montaba al carro molestando en el trabajo, molestando en la salida del trabajo, molestando. Y mira, amado hermano, el Señor abrió la puerta, el Señor permitió que el varón se fuese y miré la gloria del Señor. Cuando estaba en unos momentos, amado hermano, que no tenía yo, no miraba ni la luz del día, pues porque como estaba en eso de las pruebas y todo. Yo pensaba de que ya yo iba a ser deportado y todo eso. En esa ocasión me llegó el papeles y todo, amado hermano. El Señor fue trabajando con mi vida y fue mirando las manos del Señor. Y, y el Señor trabajó bien especial conmigo, hermano. Bien especial. Y aún sigue el Señor tratando con el carácter mío. Bendito Dios. Aleluya. El ser moldeado. El Señor sigue tratando, amado hermano. Y eso es una de las cosas de que vemos, amado hermano, que cuando la palabra del Señor, hoy hablando con mi mamá y le hablaba yo, ¿por qué es necesario la palabra de Dios? ¿Por qué es necesario de que le exhorten a uno?
pues yo le daba el testimonio y cuando yo quise ya comenzar a cambiar, ya en el 2020, yo dije yo pues esperaba, ya iba a tener 21 años y yo iba a entrar pues a nightclubs y todas esas cosas, decía yo en mi mente, a, a molestar mi vida, a destruirla completamente. Yo a mi mamá nunca le había contado esas cosas, pero sí le estaba hablando sobre lo que el Señor ha hecho en mi vida para que pues ella también pueda entender la manera porque muchas veces se le predica de tal manera. Entonces le hablaba a ella y le decía pues las batallas que aún yo tenía frente de una iglesia, cuando yo llegaba a una iglesia, cuando yo estaba yendo a la iglesia, porque yo me sentaba así en las sillas de en medio, siempre tenía una silla donde siempre me sentaba y llegaba ahí y ahí me sentaba, era en la segunda banca, pero como me quería sentar al frente, pero yo sentía de que no, no era mi lugar ahí. Decía yo que era muy santo o también muchas, pues las personas se sentaban ahí. Entonces, pues había personas, amado hermano, con su vestimenta muy apretada y pues usted sabe las batallas que pues como jóvenes también y todo eso, yo quería cambiar y yo decía, yo me sentía condenado en la iglesia. Y pues estaba condenado porque no había aceptado a Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Entonces tenía batallas por el tipo de vestimenta que tenía, estaba la persona al frente. Y yo decía, y pues yo ahí luchando. Y más que llega unas personas y me va a decir, mire, así dice el Señor, que me dice que el Señor tiene grandes cosas para ti y todo eso, y yo, qué mentira, porque pues yo estaba en pecado, estaba bien mal delante de los ojos del Señor. Entonces era diferente, amado hermano, cuando yo ya comencé a venir a la iglesia y ya pues me comenzaron a predicar sobre las cosas ocultas, sobre lo que es todo, amado hermano, lo que es la perversidad y todas esas cosas, lo que es adulterio, lo que es fornicación, lo que es pornografía, lo que es masturbación, mentira, todas esas cosas, amado hermano, todo eso que viene y enlaza al hombre, bendito sea el Señor. Entonces allí el Señor comenzó a tratar y a hablar conmigo, a tratar conmigo cuando digo, ¿qué tiene el malo de hablar mi palabra? ¿Qué tiene, amado hermano? Si nosotros no estamos bien ante los ojos del Señor, nosotros no podemos hablar la palabra del Señor. No es de condenación, porque el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. La Biblia dice, amado hermano, mire, cuando una persona no ha aceptado a Jesucristo como su único Señor y Salvador, porque muchas ocasiones nos ha pasado cuando evangelizamos, aún con nuestros familiares, comienzan a quererle predicar a uno. Y las personas se condenan porque saben la palabra, pero no la practican. Entonces, ahí entra, amado hermano, ahí está lo que la palabra del Señor dice. Pues el verso 17, pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Por eso es que es muy necesario, porque miren, el Señor dice, al que tiene por bastardo. Es de nosotros preocuparnos cuando el Señor ya no nos está corrigiendo. Porque el Señor, amado hermano, va a corregir hasta nuestra vida, hasta la forma en que caminamos. Y a veces uno que como que le parece muy exagerado y todo, pero es que uno, amado hermano, mire, cuando uno conoce ética, ay, me. Y uno, por más que sea, mire, yo terminé la high school en Honduras, pero de ética no tengo nada, no tenía nada. Y aquí el Señor me ha ido moldeando en la ética. Porque por el orgullo muchas veces uno no dice buenos días, no dice gracias, no dice perdón, disculpe. Entonces cuando uno ya tiene esas cositas, zorritas pequeñas que están destruyendo la madriguera, porque si uno imagínese que uno llegue y le hable a una persona de Dios y nosotros no digamos ni buenas tardes, mire, Dios le bendiga, ¿cómo está? Y uno dice, mire, venga, Dios le bendiga, Jesucristo le ama. Así, muchas veces pues, nuestros pastores los han exhortado en eso, nos ha corregido, nos han animado que lo hagamos correctamente. ¿Por qué? Porque nosotros no lo estamos haciendo para el hombre, sino es para Dios. Y dice que todo lo que hagamos para Dios, que lo debemos de hacer bien, amado hermano. Mire que a Moisés le dijo el Señor que hiciera el tabernáculo de reunión conforme a lo que se le había mostrado. Imagínese, amado hermano, un tabernáculo. Aunque las personas tal vez por fuera lo miraban como que no era muy atractivo, pero por dentro, la presencia del Señor, amado hermano.
La presencia del Señor, lo que habitaba ahí, bendito Dios, era lo más hermoso, que en medio de todo aquel desierto, alabado sea el Señor. A eso no lo tenía ni Egipto, no lo tenía ninguna ciudad, ni nada en Canaán, ni Babilonia, que tenía, pues todavía están sus jardines y todas esas cosas ahí. No había nada más hermoso que el tabernáculo del Rey. Y eso es, amado hermano, lo que nosotros debemos también de buscar, que ese tabernáculo habite en nosotros. Que nosotros seamos un tabernáculo, que ahí en nosotros podamos hacer un altar para quemar incienso, bendito Dios, aleluya. Y sea olor grato al Señor, bendito, que cuando el Espíritu Santo entre en nosotros, si a uno no le agrada, amado hermano, con un pequeño mal olor que hay afuera, ya lo hace a uno hasta vomitar. Y le llegan ganas de vomitar. Y mire, una de las cosas, amado hermano, que yo decía en mi mente, mire, uno acomodarse es bien peligroso. Cuando algo le molesta a uno, pues hay que quitárselo. Y yo pensaba, digo, pues en la cama que duermo, pues tenía algo así levantado en medio. Y al principio me dolía. Y yo digo, y a estos días decía, ya no me duele la espalda. Ya me acostumbré, dije yo, pero eso mismo me sentí, yo me rearguñido, digo, uno no se puede acomodar, porque cuando uno se acomoda a las cosas que le están molestando, hay problema, mi hermano. Hay problema, bendito Dios. Ya cuando uno no siente que le duele, bendito sea el Señor, hay problema, hay pecado y eso el Señor lo va a condenar, bendito sea el Señor. Señor lo va a traer la corrección y si nosotros no la aceptamos, la vamos a echar a la espalda, bendito Dios, aleluya. El verso 18, si veías al ladrón, tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua con compañía de engaño. Mire, amado hermano, por eso es que es necesario reprender el pecado. Por eso es que el Señor reprende el pecado a nuestras vidas a través de nuestros pastores. ¿Por qué? Porque ellos están viendo, ellos están procurando que nosotros seamos salvos. Bendito Dios, no es que el Señor no quiere, no es que nosotros estén aquí, no, uno tiene libre albedrío. Si uno no le gusta, se puede ir, hermano. Uno así, el Señor es así, el Señor es, mire, las personas piensan de que Dios le va a estar, venga, no. No, no es así. Entonces, por eso es que el Señor reprende, porque Él está viendo, mire, la Biblia dice, y más adelante lo vamos a ver en Juan, de que el ladrón no entra por la puerta. El ladrón no entra por la puerta y Jesús lo dijo. Bendito Dios, aleluya. Por eso es que dice, mire, si veías al ladrón, tú corrías con él. O sea que si uno mira al pecador, pues no es de correr con ellos, no es de ir en ese mismo camino, amor hermano. No es de nosotros, bendito Dios, hacer parte con los adúlteros. Si uno conoce dónde ha salido y no es de donde uno más debe cuidarse y a veces no se cuida de ahí. Si uno sabe, amado hermano, que ha salido del adulterio, pues y mira a unas personas ahí que pues lo único que hablan son de eso, de la mujer del prójimo, y uno no les predica, está corriendo con el ladrón. Porque aquel está robando la mujer al otro que no es esposa de él. O la esposa la mujer le está robando el esposo a otra que no es de él. La Biblia dice, amado hermano, en Proverbios, a mí me gusta Proverbios capítulo 5 y capítulo 6 y capítulo 7, donde habla sobre las artimañas de la mujer ramera, donde habla, dice, hijo mío, escuche y está atento a los consejos. Bendito Dios, aleluya, de la dulzura de sus labios. Porque cualquiera ahí y hablaba con mi mamá sobre eso también. De que pues a ella le contaron de pues a ciertos personajes, dice que sí le atraen las jóvenes. Y le digo, mamá, le digo, lo que tiene esos son demonios. Le digo, porque es que no lo único que le miran es le digo, lo que tiene, el carro y el dinero. Y qué lástima, mamá, hermano. El Señor tenga misericordia de esos jóvenes que van a destruir su vida, amado hermano, con un señor que ya está casado, ha tenido como más que Salomón, mujeres más que Salomón, que ha dejado hijos allá, tiene regados, que no los ha podido ni criar correctamente, amado hermano.
Y las personas piensan, mire, el Señor tenga misericordia porque el pecado, amado hermano, dice la Biblia que visita la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Y como esas personas no se han convertido a Cristo, pues alcanzan hasta los nietos. Y creen las personas de que se sienten muy hombres. No, los que son cobardes. Los que son adúlteros, fornicarios, esos son los que son, no son hombres, bendito sea el Señor. Hombre, amado hermano, es el que se doblega su corazón y lo entrega a Cristo Jesús. Bendito Dios, aleluya. Ese es un hombre, bendito sea el Señor. La Biblia lo habla varón. ¿Recuerdan la prédica que nos hablaba el Espíritu Santo sobre el varón? Cuando la Biblia decía el varón de Dios. Hoy no le puede uno decir varón a cualquiera, hermano. No le puede decir uno varón. Y uno a veces tiene esa costumbre. Dice, varón, mire Dios le bendiga. Mejor decirle, Dios le bendiga, Jesucristo le ama y quiere salvar su alma. Mire, vengo a predicarle la palabra del Señor, a hablarle lo que el Señor ha hablado a mi vida y el Señor me transformó. Bendito sea el Señor. Para nosotros no ser parte con ellos, bendito Dios. Para no meter nuestra boca en el mal y tu lengua con compañía de engaños, dice el verso 20. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Mire, amado hermano, muchas personas se sientan a escuchar chismes de los siervos del Señor, del Hijo de Dios, del hermano, amado. Muchas personas se sientan y conviven y comienzan a agregarle. Conozco una familia, amado hermano, que han puesto el testimonio del evangelio y de la iglesia por el piso. Y mire, y ahorita están enfermos, hermano. Están enfermos. Están en pecado, hermano. El Señor tenga misericordia. Que eso, amado hermano, eso que ellos hablaban me quisieron enredar a mí también. Pero sabe que el Señor a través de de mi pastor me hablaba todo el tiempo, mire, guarde sus oídos. Y él me exhortaba y me hacía ver que las cosas no eran así. Y pues como uno conoce el pasado de las personas, pues uno también sabe quiénes son. Y lo que hablan no es mentira. Porque aún dice la Biblia, el Espíritu Santo da testimonio de sus hijos. Dice que fuimos adoptados por el Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8, verso 14, habla sobre el espíritu de adopción por el cual hoy podemos clamar Abba Padre. Entonces el mismo Espíritu Santo da testimonio de quién es hijo de Dios. Alabado sea el Señor. Y muchas personas que están en condenación creen que no. ¿Por qué? Porque sus ojos son enceguecidos por la dureza de su corazón, por su corazón entenebrecido, amado hermano. No han creído, el evangelio no les ha alumbrado su luz. El Señor quiso alumbrar su luz, pero ellos amaron más a las tinieblas que a su luz. Bendito Dios, aleluya. Entonces mire que la Biblia dice que tomaba asiento, o sea, se sentaba, agarraba la silla, se sentaba y comenzaba a hablar. Bendito Dios, imagínense cuántos, amados hermanos, no se han condenado porque maldicen. Y el único que puede maldecir es Dios, y todo lo que dicen a las personas le acontece a ellos. El Señor tenga misericordia, bendito. Por eso David decía, pon guarda mis labios, amado hermano. Pon guarda mis labios, bendito Dios. De que si nosotros, amado hermano, si alguien hubiese hablado algo, mire, diga el Señor, perdóneme si ya lo hizo, y también venga y hable con el de quien habló. Bendito Dios, porque el Señor lo tiene escrito. Y en una ocasión el Señor nos hablaba sobre eso, sobre el verso 21. Dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Esto lo habla los libros que se abrirán, las obras que hacemos. Es una nota que escribí ahí del Señor, nos hablaba una ocasión. Que esto que está diciendo el libro, el versículo 21, estas cosas hiciste y yo he callado. Porque hay pecados, dice la Biblia, que el Señor los muestra.
pero hay otros que solo van a ser mostrados en el día del juicio. El Señor va a mostrar todo lo que se hace en oculta. Entonces, por eso es que los libros que se abrirán enfrente de nosotros, a nuestros ojos, bendito Dios, aleluya, de todas las obras que nosotros hemos hecho. La Biblia dice que por nuestras obras vamos a ser juzgados, por nuestras palabras vamos a ser justificados y vamos a ser condenados. Lo que dice el verso 16, ¿qué tiene el malo de hablar de mi palabra, de mi ley? O sea, por nuestras palabras, por lo que nosotros hablamos, nosotros vamos a ser justificados y vamos a ser condenados. Bendito sea el Señor. Dios es bueno y maravilloso. Entonces, vamos a Romanos capítulo 2, verso 17. Bendito sea el Señor. Entonces, lo que hablaba la palabra del Señor ahí en el verso 21, todas esas personas, amados hermanos, que se sientan ahí a hablar del hermano, parece que no son ovejas. Porque una oveja, dice la Biblia, que dice dice que nosotros hagamos más bien a los de la familia de la fe. Gálatas capítulo 6, verso 10. Ahí lo dice, que hagamos más bien a los de la familia de la fe. Bendito Dios. Y muchas personas piensan de que como uno no está todo enmielado ahí con la familia, piensan de que uno los tiene por enemigos. Y lo único que hace uno es pues orar y pedirle a Dios que tenga misericordia, que se arrepienta de sus pecados y sus maldades. Bendito Dios, aleluya, porque la Biblia nos habla sobre el yugo desigual. Bendito Dios. Romanos capítulo 2, verso 17 al 29. Los judíos y la ley. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y que te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tiene en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Mire, amado hermano, aquí podríamos cambiar lo que dice sobrenombre de judío a cristiano. Por eso es que por eso aquel día el Espíritu Santo nos traía aquel mensaje sobre el verdadero creyente. Y decía eso nuestro pastor, de que hoy pues es necesario preguntar si es un verdadero creyente, si es un verdadero cristiano. Porque cristianos les decían allá en Hechos capítulo 13, habla donde le dijeron por primera vez a los cristianos, dijeron cristianos, allá en Antioquía, les hablaron por primera vez y les dijeron cristianos, aquellos que seguidores de Cristo Jesús, aquellos apóstoles, amados hermanos, que no descansaban predicando la palabra del Señor, los agarraban a pedradas y volvían a entrar. Y el Señor, amado hermano, les dio la ordenanza de que primero a Jerusalén, después a Samaria, después al confín de la tierra. Bendito Dios. Y en la Biblia dice que Pablo, amado hermano, dice que no hubo lugar en Asia que no hubiese predicado la palabra del Señor, que no haya escuchado sobre la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios, aleluya. Entonces vemos que ellos, amado hermano, el que hace la voluntad del Padre, él es cristiano, porque cristiano significa pequeños cristos. Entonces ahora todo el mundo dice que es cristiano. Uno encuentra cualquiera, amado hermano, cristiano. Una ocasión cuando fuimos nosotros allá a un lugar con los pastores, pues estaba saliendo de una iglesia, pues no es no es que sea raro, es que es así, presbiteriana, parece que era la iglesia, y venían de bautizar, amado hermano, a los niños, y vino el varón ahí todo encalzonetado, ahí con camisa acá descotada, y vino y se sacó sus cigarros y se puso a fumar. Todos los que estaban ahí, todos venían de un bautismo. Por eso es que el Señor nos reprende y los exhorta a nosotros, hermano. Porque si nosotros si no los reprende el Señor, pues vamos a terminar peores. Bendito Dios, porque habiendo conocido la verdad, y si no la creímos, dice 2 Tesalonicenses 2, verso 11, de que Dios les ha entregado un espíritu de mentira, porque no creyeron a la verdad. Bendito sea el Señor. Entonces, si nosotros no creemos a la verdad, pues un espíritu de mentira nos va a hacer sentir de que nosotros estamos correctos en lo que estamos, en nuestro propio camino. Y después vamos a decir, no, aquí lo que hablan son fanáticos, aquí lo que hablan es del pecado, porque todo le es pecado. Y va a decir, se va a decidir mejor irse.
Por eso es que el Señor los reprende. Y mire, amado hermano, estas personas decían que eran judíos y que se apoyaban en la ley, como los fariseos, los escribas. Decían, nosotros somos hijos de Abraham, tú eres hijo de fornicación, le decían a Jesús. No creían en él porque no eran ovejas, eran cabros. Bendito sea el Señor. Y vamos al verso 20. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y eso hablaba con mi mamá hoy, porque mi mamá me dijo que ella no he querido ir a la iglesia el martes. Ella pues, está asistiendo, el Señor la ayude. Ella ha sido religiosa todo el tiempo y muchas personas de nuestra familia han sido religiosos. Han dicho que son cristianos, pero no lo son. Entonces la persona que estaba predicando llevó un tema, hermano. Y, y pues ella no quiso ir porque digo pues que pues la persona, los frutos que ella daba pues no eran correctos, pues ella lo escuchaba y la conocía bien. Y dice, no, hijo, pues que para ella escuchar, mire, mamá, la Biblia dice retener lo bueno y desechar lo malo. Pero eso a usted le digo, si usted no sigue yendo a la iglesia y no se aparte de los caminos, y se aparte de los caminos del Señor, usted no tendrá una excusa. ¿Sabe por qué? Y le di pues la, comencé a darle el testimonio de cómo el Señor pues me ha sacado de la otra iglesia para venir aquí. Y pues también hablé el testimonio de los pastores, de cómo el Señor había tratado con sus vidas en una iglesia donde no había la palabra del Señor. Y le comencé a hablarle, mire, no hay excusa, mamá, porque el Señor puede tratar con su vida en esa iglesia y ayudarla y guiarla a otra. Entonces, porque las personas que predican, amado hermano, no se predican a sí mismos, no se enseñan, se olvidan de la ley. Bendito Dios, se mienten, roban, bendito Dios, aleluya. Y mire que la Biblia dice, y adulteran, y dice, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Imaginen nosotros aquí traemos una prédica de puros ídolos y con el ídolo en el corazón. El Señor tenga misericordia, amado hermano. Si es que nosotros podemos condenar, mire, como nos han enseñado a nosotros, de que el privilegio no, es un privilegio del Señor, predicar, cantarle al Señor, darle alabanza y adoración. En nosotros estar sentado a escuchar la palabra del Señor. Es un privilegio, amado hermano, que muchos lo quieren. Muchos lo quieren, pero no pueden. Muchas personas le dicen a uno que va a venir a la iglesia, pero no tiene la fuerza para poder llegar. Y así el Señor ha puesto de su perfecta voluntad en nosotros, porque dice la Biblia que Él pone el querer como el hacer. Es de nosotros aprovechar, porque el alma necesita ese alimento. Bendito Dios, aleluya. El alma necesita ese alimento. Entonces, ve, amado hermano, de que por eso es que las personas necesitan acercarse a Cristo Jesús y aprender de esa fuente de agua viva, donde le predican la palabra, ahí quedarse. Porque allá afuera hay muchas personas que mienten, hermano. Y muchas personas de cuando se evangeliza comienzan a darle testimonio a uno de que, mire, a mí me hicieron esto en esta iglesia y todo, pero ¿por qué? Porque ellos decidieron escuchar eso, ellos buscaron ello. Muchas personas, ellos quisieron ir a una iglesia donde su pecado no era reprendido. Luego, pues, el enemigo hizo algo en sus vidas ahí y les fue de tropiezo. Por eso es que el verso 24 dice que muchos blasfeman. Los gentiles blasfemaban. Que, o sea, decían que, pues, que Dios no era real, probablemente. Ahora muchas personas dicen, pues, yo no creo en Cristo Jesús. Yo para ser, pues, como esos hipócritas, mejor no lo soy. Muchas personas dicen eso. ¿Por qué? Porque han sido piedra de tropiezo. Muchas personas han sido piedra de tropiezo. Por eso es que a nosotros la Biblia también nos habla de que no seamos piedra de tropiezo. Para que las personas siempre tienen puestos los ojos en nosotros. Y algo mínimo que uno haga, una pequeña cosa más, hermano,
Y a veces no son pequeños, son grandes también. Lo ve rebelde a uno, lo ve desobediente. Y luego dice que es cristiano. Entonces eso le está haciendo de tropiezo a la persona. Por eso es que el Señor, amado hermano, los manda a nosotros fortalecerlo para que nosotros no caigamos en esto. De que si nosotros le predicamos a otra persona, pues hay que revisarlo a nosotros. Revisarlo a nosotros de que tenemos en nuestro corazón. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. El verso 23. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Los escribas y los fariseos creían llevar la ley, ser el pueblo del Señor, mas no entendieron cuando el Señor quiso pastorear sus vidas. Vamos a San Juan capítulo 8, verso 31. Libro de San Juan capítulo 8, verso 31. Gloria al Señor, bendito Dios. Alabado sea el Señor. San Juan capítulo 8, verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices, tú seréis libre. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí quedará para siempre. Así que si el Hijo os librare, serás verdaderamente libres. Bendito Jesús. El Señor quiso tratar con los escribas y fariseos. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado, hermano, de que Pablo dice que el que sabe, hace como que no sabe. Es necesario, amado hermano, de que lo que nosotros sabemos, de lo que, por lo menos cuando yo venía de la otra iglesia, tenía no conocimiento, pero sabía un par de versos bíblicos. Pero era necesario de que yo me olvidase lo que me había enseñado erróneamente para que yo pudiese ser enseñado correctamente. Entonces, es de nosotros dejarnos entrar en la doctrina, en la sana doctrina. Pero hoy todos dicen que son sanos y no que son sana doctrina. Y aquel día nos explicaba la palabra del Señor también de que qué es la sana doctrina, que lo sana interiormente. Ahora es de nosotros verlo si estamos sanos interiormente. Si no hay sanidad interiormente es porque no hemos querido. No es porque no es sana doctrina, es porque no se ha querido, amado. Bendito Dios, y no ha abierto su corazón. Entonces vemos, amado hermano, que ellos respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Por eso las personas piensan allá afuera, amado hermano, de que ellos son libres de hacer lo que ellos se les den la gana, de lo que les venga a la mente lo hacen. No, es porque es esclavo del pecado. Lo que el pecado le pide que haga, eso lo hace. Y así es nosotros, amados hermanos, si nosotros somos esclavos de Cristo y los dejamos que sea el Señor quien gobierne nuestra vida, pues haremos lo que Jesús quiere. Nos decía la palabra del Señor anoche de que los que aman al Señor se purifican. ¿Por qué? Porque el Señor es puro, es santo. Bendito Dios, aleluya. Entonces, si nosotros no nos purificamos, amado hermano, pues no somos del Señor. No somos del Señor. Si nosotros no buscamos la purificación, pues no vamos a ser del Señor. Porque el Señor no va a venir por un yugo desigual. Bendito Dios, Él no va a venir por un yugo desigual. Entonces, vamos al verso 37. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Mire, le está hablando del diablo, hermano. Bendito Dios, aleluya.
sigamos el verso 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo te digo, pero porque yo de Dios, gracias, he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Ahí, hermano. Entonces, es de nosotros a hoy escudriñarnos si entendemos o no entendemos las palabras del Señor. Si la palabra de Dios se nos es revelada o no. Si nosotros escuchamos que cuando nuestros pastores hablan o predican, nosotros lo escuchamos en parábolas. ¿Qué estará diciendo? Ey, el Señor tenga misericordia, porque más claro que el agua, amado hermano, bien purificada, cristalina, la que sale de al trono del Señor, pues está la palabra. Pero eso sería terrible, eso sería, amado hermano, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué? Porque el lenguaje del Señor era santo, era puro, era celestial, bendito Dios, aleluya. Allá cuando llegaron los discípulos lo miraron hablando con la mujer samaritana, y se han de ver, a ver qué han de haber pensado, hermano. Pues imagínense, cuando uno pues anda en la carne, cuando la persona anda en la carne se le cruzan cualquier cosa. Genera todo. La Biblia, muchas personas dicen que el ladrón juzga por su condición. Entonces, y también dice Tito capítulo 1 de que todo es impuro para el impuro, pero para el puro las cosas son puras. Y todas las personas, por eso las personas que se justifican para no aceptar a Jesucristo, para no arrepentirse de sus pecados y para verse bien y acomodar su conciencia, dicen, no, es que no hay nada imperfecto. Todos son pecadores. Todos cometen errores. Una cosa es el error y otra cosa es pecado. Una cosa es, amado hermano, uno haber cometido un pecado porque pues no quiso o porque eh, fue porque se descuidó. O otra cosa es por deleitarse, buscarlo. Bendito Dios, aleluya. Por eso la Biblia dice el que peca deliberadamente. O sea, es una horrenda condenación, dice la Biblia. Bendito sea el Señor. Entonces vemos que ellos, dice, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ellos no entendían lo que Jesús les estaba hablando. Aun cuando los discípulos no entendían las parábolas, por eso es cuando si uno no ha entendido una palabra, más hermano, pues es bueno también acercarse a los pastores. Y dice, mire pastor, yo no entendí esto. ¿Qué significa? Hay cosas que uno no las entiende. Por eso es que es necesario congregarse. Porque la palabra del Señor pues es revelada. Entonces uno aquí viene a alimentarse, hermano. Hay cosas que del mismo capítulo, de ese capítulo 8, amado hermano, de la mujer adúltera, del capítulo 4 de San Juan, son muy tocados. De las mujeres de San Lucas capítulo 7 y verso 36 en adelante. De la otra mujer del alabastro. Son capítulos que son bien tocados, amado hermano, pero si usted escucha todas las prédicas desde hace 3 años, son mensajes diferentes. Son mensajes diferentes, porque el Señor no se queda sin palabras, ¿no? Dios es infinito. Probablemente de esto ahorita está hablando otra persona ya que el Espíritu Santo le ha inspirado. Y es diferente el mensaje, bendito Dios, porque nosotros necesitamos algo diferente. Entonces, como
en muchas ocasiones se está batallando con algo, pues por el mismo capítulo llega el Señor. Les puede hablar de la mentira. Ahí. Decirle, mire, si usted es mentiroso, pues hijo de Satanás. No lo digo yo, la dice la Biblia. Ahí. Y si está otro luchando ahí de que querían matar a las personas, pues ahí está diciendo la Biblia que él es homicida. Y pues usted es hijo de Satanás porque, imagínense. Entonces, vemos, amado hermano, de que la palabra de ellos no les había revelado y era de tropiezo a ellos. Bendito sea el Señor. Cuando Jesús vino a su pueblo, a los suyos vino, dice la Biblia en Juan capítulo 1, verso 11, su pueblo le rechazó, no conoció la voz de la verdad, del verbo, la voz de Jesús. Mucho les era de tropiezo cuando Jesús hablaba. Lo único que buscaban era apedrearlo, ocasión para matarlo. Bendito sea el Señor. Vamos, amado hermano, a, ahí más adelante, a capítulo 10, y habla sobre la parábola del redil. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz del extraño. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Mire que dice que el pastor va al frente. Por eso, amado hermano, a nosotros nos han dado testimonio. Y también nos hablan de que el testimonio de Jesucristo en nuestra vida es muy importante. Porque ustedes conocen que afuera dicen de tal palo tal astilla. Entonces imagínense que esté marchando el testimonio de la iglesia del Señor o de los siervos del Señor por nuestra culpa, porque nosotros no nos hemos comportado correctamente. Entonces vemos, amado hermano, de que dice las ovejas oyen la voz del pastor, el verso 5. Y dice en el verso 4, y cuando ha sacado fuera todas a las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Es no tener cuidado de quién nosotros estamos escuchando. Bendito Dios. Por eso, amado hermano, cuando hay pasto, bendito sea el Señor aquí, que ese buen pasto que nosotros necesitamos, porque el Señor habla a nosotros bien específicamente a lo que nosotros necesitamos. Nosotros no podemos ir a buscar, amado hermano, un mensaje de bendición cuando nosotros estamos batallando. Bendito Dios. Ir a buscar un mensaje de paz cuando hay enojo. Le puede servir, sí, para que pues, pueda encontrar paz y cómo buscar la paz. No puede uno buscar allá un mensaje de bendición cuando uno pues estaba batallando con el adulterio. Cuando yo pues estaba en ese proceso, amado hermano, ahí me mandó una prédica, el pastor la tengo escrita en un cuaderno que decía, no cometerás adulterio. Son los que cometían adulterio. Y le escribí toda la prédica la escribí. Eso lo necesitaba. Eso es lo que necesitaba. Entonces, por eso, amado hermano, es que nosotros debemos de tener cuidado a quién escuchamos, si escuchamos a otra persona. Pues luego tiene sus batallas. Luego tiene sus batallas dice, pero el pastor como que es muy exagerado. Los pastores como que se están pasando mucho, así uno se predica y ya se hace sabio en su propia opinión. Y ya que le es de estorbo, le es de tropiezo. Bendito sea el Señor. Entonces, vea, amado hermano, de que dice que más al extraño no siguen, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Entonces, hay muchos videos en YouTube donde hay pastores, otros que están eh, pastoreando ovejas y les llaman, pero solo voltean a ver las que son de ellos. O llega otra persona ahí a decirles y a gritarle, a hacerlo como el pastor le hace, y las ovejas como que no es con ellas.
así como que, pues es extraño, no conocen, pero solo les habla las ovejas y voltean a ver. Mire, los animales son bien inteligentes, amor hermano. El Señor dice que la Biblia dice que Dios puso ley a su creación y no la quebrantan. Bendito sea el Señor. Los animales que tenía mi papá, a todos le tenían nombres. Todas las vacas tenían nombres. Y donde estaba ya bien lejos y uno le gritaba el nombre, ahí venía. Y cada uno sabía su nombre. Y ahí, y cuando más iban a ordenar, sabían el tiempo que les quedaba. Habían unos que se quedaban de último. Y ahí iban llegando. Y así también. Y siempre había uno que se quedaba también y tenía uno que llamarle. En una ocasión, mire hermano, por eso es que el Señor los guarda a nosotros de pecado. Y el Señor nos guarda a nosotros de que nosotros no vamos a caer en un fango que no podamos salir. En una ocasión había una vaca que se había quedado en un lodo y no podía salir. Nosotros estábamos tratando, pasamos casi medio día queriendo sacar esa vaca de ahí y no pudimos. Ya mi hermano ha dicho que para el destazadero, ya para la parrilla. Y ya había llamado a las personas que le iban a ir a matar. Y llegó mi papá y con el sombrero se lo quitó y le decía a la vaca, se llamaba María, le decía, María, María, María. Y la vaca se levantó y se caminó. Le obedeció, bendito Dios. Por eso, mira, hermano, cuando nosotros nos llaman y nos corrigen, es para que nosotros no vamos a caer en un fango. Y otra persona que no tiene experiencia no los va a sacar. Bendito Dios, aleluya. Si no va a ser aquel que sí tiene experiencia. Mira, nosotros sudamos ahí, amado hermano, queriendo sacar un animal que no podíamos. Ahí se le pegaba y todo. Mire, una persona cuando no tiene experiencia y uno va a buscar consejo donde no le, no le, no le conviene, lo único que lo va a hacer va a golpear, lo va a destrozar más. Si llega allá donde usted le ha predicado a aquella persona, mira vos que me pasó tal cosa, y no eras tú el que me predicabas, lo va a mandar bien predicado. Bendito Dios, aleluya. Entonces, pero ya, amado hermano, cuando viene el pastor y comienza a ponerlos ese aceite, bendito Dios, la palabra ahí en nuestras vidas, comienza a llamarlos por nombre. Pues a veces el Señor es necesario que los llame por nombre. Bendito Dios para sacarlos de ese fango. Bendito Dios, aleluya. Nos sentimos muchas veces avergonzados, pero es necesario, hermano, que el Señor haga así. Y aún el Señor da la explicación de cómo hacerlo en Mateo. De que dice que si tu hermano está en pleito, dice, ve con él. Si no lo ha ganado, pues llama a un testigo. Y si no, llévalo frente a la iglesia. Y si no, pues tenlo por gentil, por publicano. O sea que era elegir. Bendito Dios. Váyase. Entonces, el Señor, amado hermano, los llama a nosotros para que seamos ovejas. Y no vayamos a escuchar la voz del extraño para que nosotros no los perdamos. Bendito sea el Señor. Vemos el verso 7, Jesús el buen pastor. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. Porque mire, amado hermano, ahí no está hablando sobre el ladrón, está hablando sobre Satanás, que el Señor lo reprenda. En Isaías capítulo 14 dice de que el enemigo nunca ha soltado una de sus víctimas. Y ese viene a robarle el alma a las personas. Las personas voluntariamente se las entrega. Mira, amado hermano, qué terrible. Que para las cosas del Señor usted no va a ver multitud en el Señor, la iglesia de Cristo. Porque se predica la palabra y a las personas no les gusta. Cuando muchas veces que nosotros vamos a trabajar a la ciudad de Salem, usted va a ver gentío, amado. Mire, unas filas grandísimas
¿Sabe para qué es? Para poder entrar a la casa de brujas que está ahí. Para poder entrar a un museo de brujas. En todo tiempo ahí se mira tanta maldad, amado hermano. Y recuerdan el mensaje que nos enviaron hoy. Y a veces uno se duerme. Uno se puede dormir. Bendito sea el Señor. Mire, por, por más que cuando está así, que está todo así, que mira que no se mueve nada, pues uno es de tener mucho cuidado. Porque algo está preparando el enemigo, que el Señor lo reprenda. Algo está preparando, que el Señor lo reprenda. Muchas veces, pues, es necesario que vengan las pruebas a nuestras vidas para no acomodarse. Y pues, si uno está acomodado, hermano, viene el enemigo con una puntapié y lo tiró. El Señor tenga misericordia en nuestras almas y nos ayude, bendito Dios. Por eso el Señor quiere, amado hermano, de que nosotros no escuchemos a esa voz. Cuando nos dice de que no, si uno está en pecado, pues hay que arreglarse. Pero si el enemigo viene a acusarlo de un pecado que usted no ha cometido, pues hay que reprenderlo. Decirle que el Señor te reprenda. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es de nosotros verlo si estamos en Cristo. Estar en Cristo es ahí recto. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor, porque si no puedo decir, ¿y tú qué estás? Porque él le recitó la Biblia a Jesús. Mateo capítulo 4. Bendito sea el Señor. Se la puede recitar a uno también y decirle, ¿cómo así que estás en Cristo? ¿Y qué pasó aquí? Bendito sea el Señor. Sigamos, amado. El verso 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas, y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Es de nosotros también, amado hermano, saber identificar y nosotros ahí escudriñarlos en nuestra mente. Jesús es el buen pastor, pero nosotros reconocemos quién es nuestro pastor. Lo reconocemos como pastor. Si nosotros lo reconocemos en realidad como pastores, si son nuestros pastores, bendito sea el Señor. Mire que uno hasta se adueña. Dije, mi pastora, mi pastor. Se adueña de bendito sea el Señor. Pero mire, amado hermano, que dice que el Señor tiene otras ovejas y esas ovejas habla de los gentiles, de que uniría a un solo pueblo. Ahora, amado hermano, las ovejas están allá afuera. Hay muchas personas que han caído y son ovejas. Yo me recuerdo una ocasión que nosotros salíamos de comer y probablemente cualquiera que haya visto a esa persona le ha dicho, este vagabundo que anda pidiendo aquí para droga. Y no, y el Señor le dijo a la pastora que le diera de comer a su oveja. Y ahí el varón, amado hermano, fue y tomó lo que él se iba a comer. No dijo voy a llevar para mañana, nada. Él tomó lo que se iba a comer. Hay muchas personas de que es necesario que nosotros vayamos y busquemos esas ovejas. Que busquemos, así como el Señor nos habló a nosotros por gracia, hermano, que nosotros también les hablemos, bendito Dios, a aquellas almas. Hay muchas personas, amado hermano, que le dicen a uno, mire, yo era esto, bendito sea el Señor. Y hay otras personas que uno sí lo ve en sus ojos, de que lo que está diciendo es realidad. De que están arrepentidos, pero sienten que ya son condenados, que no hay una oportunidad. Pero hay otra persona que dice, mire, yo era esto y así todos altivos, ya uno reconoce que pues no son ovejas.
Bendito Dios, aleluya. Entonces, vean, amado hermano, que por mal testimonio también de lo que habla la palabra del Señor, hoy generalizan a todos los pastores. Y hoy tienen bien en poco a los pastores. Bien en poco. Lo primero que le mencionan a eso es a uno. Eso, lo primero, que son asalariados, que son aquí, que son allá. Pero nosotros nos han dado testimonio, amado hermano. Bendito sea el Señor. Por eso es que también a nosotros, pues uno no es también de ponerse allá a contender con ellos, porque se van a, dice la Biblia, deja al necio en su necedad. Y pues no va a ser de fructífica la palabra. Las personas no lo van a entender, bendito sea el Señor. Entonces, vean, amado hermano, que nosotros es necesario que vayamos tras esa oveja, bendito sea el Señor. Verso 17, para ir terminando. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverlas a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, porque ¿por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado, pues ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Vamos al verso 22. Los judíos rechazan a Jesús. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿A quién le dijo él que era el Cristo? A la mujer samaritana. A una gentil, amor, hermano. A una que reconoció su pecado. ¿Por qué? Porque los escribas y fariseos no lo reconocían. Ellos pensaban, decían, nosotros tenemos la ley y usted no puede venir a nosotros a acusarnos. Bendito Dios, aleluya. Pero sí se sintieron acusados por su conciencia cuando le dijo en el verso, en el capítulo 8, cuando dijo, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Todos dejaron la piedra ahí. Y dice, así dicen allá también cuando uno les predica. El que esté libre de pecado, lance la primera piedra, dice la Biblia. Sí, le dijo también el Señor, pues uno debe decirle. Sí, el Señor también le dijo a la mujer adulta, vete y no peques más. Bendito Dios, aleluya. Pero mire, amado hermano, que Él les dice, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Que llegó Nicodemo diciéndole allá en el capítulo 3, en el verso 2? Le dijo, sabemos que viene de Dios. Y mire que ellos están diciendo ahí, amado hermano. Jesús le respondió, verso 25. Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho. ¿Sabe por qué? Porque 1 Pedro capítulo 2, verso 8 dice de que muchos tropezaron en la palabra del Señor. No eran ovejas, eran cabros, bendito sea el Señor, porque tropezaron en la piedra angular, dice la Biblia, que la piedra angular vino a ser desechada por los edificadores. Está hablando de los escribas, los fariseos y todo aquel que rechazaba a Jesucristo como su bendito Dios y no lo quiso aceptar como su único Señor y Salvador. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebata de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre uno somos. Es necesario nosotros ser ovejas para que el enemigo, amado hermano, no venga y los arrebate el alma. Bendito sea el Señor. Porque quien nos gobierna hoy es otro, hermano. Si es el Espíritu Santo que nos gobierna o si es Dios. Bendito sea el Señor. Pero el que gobierna el mundo, dice la Biblia, el príncipe de las potestades de este siglo, el Dios de este mundo, dice la Biblia. Que Jesús dijo, nada tiene de mí, cuando hablaba a sus discípulos. Cuando les dijo, ya no les llamaré siervos, sino les llamaré amigos. Bendito Dios.
Entonces es de nosotros, amado hermano, hoy meditar si nosotros somos ovejas o si nosotros, amado hermano, cómo hablamos. Cuando una persona nos escucha hablar, nos escucha a nosotros hablar como alguien que no es oveja, como una cabra, porque la cabra no puede hablar como oveja. Bendito Dios. Y si trata de hacerlo, pues se reconoce. Bendito sea el Señor. El Señor tenga misericordia, amado hermano. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Bendito Dios. El Señor está a la puerta tocando. Y si alguno abre, bendito Dios, entrará Él, dice la Biblia. Puede ponerse de pie. Bendito sea el Señor, Dios eterno, Padre celestial. Gracias por tu palabra, Dios eterno, por tu misericordia. El altar está abierto, amado hermano, si usted quiere venir, reconciliarse con el Señor, bendito sea el Señor. Hoy yo le hago la invitación a Edward si quisiera reconciliarse con el Señor, quiere aceptar a Jesucristo como su único Señor y Salvador. La Biblia dice en Proverbios capítulo 21,